Dios mío, y es lunes, por Dios, el podcast. ¿Qué tema hacemos? No se me ocurre nada. Ya sé, le voy a preguntar a ChatGPT que me dé 3 temas posibles para hacer un podcast. Vamos. Dame 3 temas para un podcast de los Heraldos. Oh, pero esto es impresionante. Además me da la opción de clonar mi voz y hacerlo en varios idiomas. Y te lo edita él mismo. Es la solución para nuestros problemas. La inteligencia artificial puede ser el final de la humanidad. El día de hoy, un sacerdote experto en el tema nos advierte. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por Radio Luz y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa. Sean bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio. Y el día de hoy, como podrán ver, estamos en un lugar que no es habitual. Nos encontramos literalmente en la oficina porque vamos a hacer una conexión internacional con un sacerdote muy querido, especialmente pues por quien les habla, que es muy amigo mío en particular, y que bueno, también ha estado por aquí en El Salvador apoyándonos en varias ocasiones, porque el tema del día de hoy pues comporta que lo tratemos con alguien que haya estudiado bastante sobre el tema, ya que es un tema pues que está muy en boga, que a muchos nos preocupa y que mucha gente pues nos ha pedido que lo tratemos, que sería como que una visión católica, una visión de un sacerdote respecto de todo este tema de la inteligencia artificial. Así que, bueno, para esto vamos a contactar ahorita con el padre Jonás Venero, que ya está aquí disponible en pantalla. Salve María, padre Jonás, ¿cómo está? Salve María, hermano, ¿qué tal? ¿Todo bien? Qué alegría verlos. Todos bien aquí, contentos, una alegría estar con ustedes. Padre, bienvenido, gracias por participar. Es primera vez que está en un podcast, ¿no? Con nosotros. Pues sí, la verdad que sí, un poco nervioso, qué emocionante. Esto es la tecnología, qué cosas. Está bueno, ¿no? Para los que no lo conocen, el padre Jonás, él es doctor en Doctrina Social de la Iglesia, ¿no? En la UPB de Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana. Además es profesor de Teología de la Creación en el seminario nuestro ahí en Brasil, y además de profesor de Doctrina Social de la Iglesia. Y en sus ratos libres es programador, también antiguamente, antes de ser heraldo, pues se dedicaba a esto, a la programación. Y hoy en día, pues gracias a Dios lo tenemos como sacerdote de los heraldos. Y yo podría decir también, es el primer sacerdote que ha enviado una solicitud a la NASA para ir al espacio y celebrar una misa. Pero es verdad eso, padre, ¿o no? Es verdad, sí, pero más bien fue con Elon Musk, no fue con la NASA, con SpaceX, pero sí, pedimos a ver si... ¿Se acuerda cuando hubo un sorteo a ver si querían? Y decían, apúntate a ver si quieres. Digo, pues yo me apunto a ver qué dicen. De momento no me ha respondido, de momento. Bueno, a lo mejor... Y preguntan, ¿y para qué quieres ir? Pues yo me gustaría celebrar una misa en el espacio. En espacio cero sería una cosa sin gravedad, sin gravedad. Imagínate lo que sería un espectáculo, pero de momento no me han respondido, así que habrá que verlo cómo lo hacemos. Pero bueno, padre, Padre, antes que nada, pues gracias por participar, por tomarse el tiempo. Y bueno, padre, yo en la introducción del programa pues comentaba esto, que mucha gente nos ha escrito, sobre todo gente quizá un poco más joven, y queriendo saber cuál es la opinión de la Iglesia, de los sacerdotes, al respecto del uso de estas nuevas tecnologías como es la inteligencia artificial. Ahora, padre, ¿por qué no definimos quizá qué es la tecnología y quizá los peligros de la tecnología, y después entramos ya en lo que es la inteligencia artificial en sí? Vale, tenemos lo siguiente, la tecnología en sí es neutra, no es ni buena ni mala, es el uso que nosotros hagamos de ella, ahí está el problema, que es una tecnología demasiado potente, demasiado rápida, ha crecido mucho en este último año, este año, el 2023 ha sido el año de la tecnología de inteligencia artificial, sobre todo además con el ChatGPT y con otras circunstancias, entonces eso ha cambiado un poco lo que es el panorama, está modelando un poco nuestra sociedad, nuestra gente,
inclusive a nivel católico, a nivel de sociedad, a nivel de trabajo. Sobre todo lo que más marca mucho es la doctrina social de la Iglesia, es lo que se considera los nuevos dilemas, los nuevos desafíos que tiene la doctrina social de la Iglesia, porque ¿quién va a dar un salario justo cuando tienes una inteligencia artificial que consigue superar a cualquier ser humano? Sea inteligente, sea capaz, sea formado, no sea formado. La máquina consigue superarlo y además con diferencia, es decir, de una manera abismal. Entonces, por eso a todo el mundo nos preocupa. El Vaticano, digamos, no se ha manifestado de una manera clara, directa. Han puesto, digamos, una especie de libro de apoyo del Dicasterio de la Cultura, de la Educación, en el cual da una serie de pautas, pero incluso está muy unido porque está con la Unión Europea y con el gobierno de Estados Unidos para poder un poco regular qué va a pasar. Por eso digo, la tecnología en sí no es ni buena ni mala, depende del uso que hagamos. No seamos hipócritas, estamos haciendo una videoconferencia con una tecnología que hace 20 años era impensable y ahora estamos haciéndola y estamos a miles de kilómetros y trabajamos. Y utilizamos WhatsApp, y utilizamos el Waze y son cosas que nos facilitan muchísimo la vida, no tienen absoluto nada de malo. El problema está qué vamos a hacer con esas cosas, ese es el problema. Inclusive los grandes de las grandes techs, Elon Musk, incluso Stephen Hawking, ellos advirtieron muy seriamente que eso podría ser el final de la humanidad. Porque de hecho lo problemático, lo más serio en esta circunstancia es que el ser humano desaparece, ya no es necesario. Cuando tienes una inteligencia, por ejemplo, una mejoría de un carromato y pasas a un coche, vale, has mejorado la tecnología, mucho más rápido, mucho más eficaz, más cómodo, pero tienes a un ser humano que tiene que controlarlo. Ya no tienes caballos, pero tienes a un ser humano. Cuando pasas a un avión, cuando pasas no sé cuándo, tienes siempre un ser humano. Siempre el ser humano tiene que estar ahí. En cambio, la inteligencia artificial no tiene que estar el ser humano. El ser humano es más que, inclusive es dispensable, porque es que la máquina lo va a hacer mucho mejor, mucho más rápido, no va a tener ningún tipo de problemas. Entonces, ahí está el dilema, que es que el ser humano es dispensable. Por eso entra todo un debate ético y político, porque es que no estamos hablando de un empleo o de un trabajo que lo podemos hacer bien. No, estamos hablando que abarca prácticamente la sociedad entera, desde los programadores, los artistas, los conductores. Piensen lo que es un poquito, lo que es el medio de los medios de transportes. Hace poco fui a Estados Unidos y la verdad impactaba ver los coches que funcionan solos, son autónomos. O sea, tú coges un taxi, cargas un aplicativo y te viene un coche que no tiene conductor. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces, imagínate lo que son todos los taxistas. Ya no estamos hablando de que es Uber o no es un taxista o no sé qué. No, es que no hay nada, no hay un ser humano. Y pensémoslo, un conductor que está cansado, que no ha dormido bien, o que de repente no se conoce la calle, a una máquina que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, ¿qué empresa va a querer contratar a un conductor? Nadie. ¿Entiendes? Inclusive una persona que se siente atemorizada de que va por la noche y que de repente le pueden atacar o cualquier cosa, pues preferimos una máquina que no tenga ningún tipo de esos problemas, porque te va a coger, te va a llevar al lugar y te va a dar lo mismo que sea quien seas y te va a llevar bien. Bueno, pero además, entonces, pero entremos, sí, muy lindo lo que dice, la máquina no puede fallar, pero la máquina sí puede fallar en realidad, porque la máquina, claro que sí. O sea, está hecha por un hombre, o sea, está hecho por un hombre y así como hoy en día se puede hackear un celular, se puede hackear, usted sabe perfectamente, o sea, que eso se puede, un email, una máquina, cualquier cosa. Claro, solo que cada día es más difícil. Claro. No estoy diciendo que no lo sea, claro que sea, pero si tú lo comparas con un ser humano, el número de errores que tiene un ser humano es muchísimo mayor. Y la inteligencia artificial, además, lo más fuerte de todo es que aprende, mejora. Todos los días se autoactualiza. Entonces, eso hace con que no sea una cuestión de que tú haces un producto que luego va a mejorar. No, es que todos los días va a mejorarlo. Y de una manera, además, exponencial. Ahí es cuando viene un poco el pánico. Diciendo, cuidado, porque es que al final el ser humano no necesitamos de ningún ser humano. Es más, pensémoslo por un poquito. Tú y yo somos conductores, ¿no? Los dos somos conductores. Y cuando uno conduce, sabe perfectamente que uno es responsable por la carga que está llevando. Los paquetes, en este caso, la gente, los acompañantes, los hermanos, lo que sea. Y cualquier accidente, tú eres el responsable. Claro. Imagínate que pones una máquina que tiene, siempre se dice, no, necesitamos 4, necesitamos 8 ojos para estar controlado, porque muchas veces no es problema tuyo de que tú seas un mal conductor, sino que hay personas que conducen mal, que están con dificultades. Tú imagínate que tengas 24 sensores en un coche que te analizan perfectamente en tiempo real, con una eficacia espantosa de cuándo va a haber un accidente, cuándo no va, que te desvíen, que te giren. Hay un momento que inclusive tú como conductor dices, oye, pues me gustaría tener esta maquinita. De momento es una maquinita, es algo que te ayuda, es como un Waze. Tú tienes un Waze en el celular que te lleva y te dice el camino, te dice la ruta más cercana, te dice los atascos para tú llegar lo más rápido posible. Pero te imagínate una máquina que además te lleve y te lleve con mucha más eficacia y con mucha más seguridad y conduzca perfectamente bien. Ahí es cuando nosotros, inclusive como conductores, no quiero conducir. No, pero piénselo, puede ser un poco atroz. De momento estamos un poco en ciencia ficción. Aún no ha llegado a esos puntos. El ser humano sigue siendo. Pero si seguimos en la misma línea de ruta, en el mismo roadmap que está siguiendo la inteligencia artificial, vamos a llegar a eso. Y no solamente a la conducción. Estamos hablando de los estudios, estamos hablando de los artistas. Los artistas son una cosa que jamás se pensaría que un artista, una máquina, podía superar a un artista. Recordemos que cuando Kasparov
fue ganado por el famoso Deep Blue de IBM tal, y que le ganó una partida de ajedrez, todo el mundo fue un revuelo, aquello fue impresionante, pero pensamos que era una cosa muy puntual. Pero cuando tú lo abarcas a todos los aspectos de la vida, a todos, creo que inclusive el creador de ChatGPT al final puso una lista de las únicas profesiones que iban a quedar como, digamos, así, digamos, que la inteligencia artificial nunca iba a conseguir abarcar. Y eran la cocina, la peluquería y el barrendero, tía, cosas que eran cosas que, muy prosaicas, que una máquina nunca va a conseguir Claro. hacer porque no tiene sentido. Pero todo Bueno, lo que es intelectualidad, a no ser que sea un robot, digamos, ¿no? A no ser que ya sea un robot que haga, claro, complicado. Cuidado que la robótica está avanzando mucho. Hace pocos meses sacó el último Warehouse, así digamos, un vídeo en el cual mostraba cómo era la automatización que habían conseguido y estaba llegando a unos límites en el cual no había ningún ser humano, eran máquinas automáticamente que se movían y están mejorando cada día más. Entonces, tú imagínate, todos los empleados, todas las personas, toda esa gente, ¿qué va a pasar con su trabajo? Porque no van a necesitar trabajo, porque no hay trabajo para ellos, porque una máquina lo va a hacer 100 veces más rápido. Es que ahí está el punto de inflexión en el cual tenemos que tener un poco... Sí, tenemos que tener un poco, perdón, me están llamando aquí, que tenemos que tener un poco de miedo y sobre todo de mucha precaución. ¿Significa con eso que tenemos entonces la inteligencia artificial es una cosa negativa, mala? No, en absoluto. Tenemos que saber utilizarla. De momento está siendo utilizada como una herramienta. Muchísimos estudiantes, muchísimas personas que están consiguiendo aprender cosas que no sabían. No sé, hay cosas que ayudan muchísimo, pero cuidado, porque es que estamos a un límite en que ya el ser humano ya no va a ser necesario. Incluso hay empresas que ya han despedido a muchísimas personas porque ya una máquina lo hace muchísimo más rápido. Y estamos hablando de que es una inteligencia artificial tan bien ajustada que tú no sabes distinguir en lo que es famoso si es un ser humano o es una máquina. El famoso test de Turing ha sido sobrepasado varias veces. O sea, ya da miedo. O sea, tú dices, además te falsifica la voz, te hace... avatares que parecen personas humanas, o sea, todo eso va avanzando y va avanzando cada vez más y más rápido. Entonces ahí viene el problema. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Qué va a pasar? No es tan fácil solucionar el problema. Padre, incluso ya se escucha y es asustador de que, claro, el ser humano va a ser relegado a una especie de inútil, ¿no? Porque, claro, va a ser reemplazado completamente por las máquinas, que como usted bien decía, un empleador que se evita pagar vacaciones, se evita pagar salarios, se evita, miren el tema de las mujeres, que licencia de maternidad, que un montón de situaciones que los humanos, pues como somos humanos, tenemos, y lo reemplaza por... Necesitamos descansar, necesitamos hablar con una máquina. Pues piensa un momento en usted, inclusive está en la oficina, o yo también que hemos tenido que contratar a unas personas. ¿Qué compensa más? Tener una persona que tú no sabes si el currículum se lo ha hinchado o es verdad o sabe lo que tiene que hacer. Si además, obviamente, una persona que tienes que darle un salario justo, es una cosa de las bases de la doctrina social de la Iglesia. Tienes que darle un salario justo, tiene que tener sus vacaciones, tiene que sus horarios de mañana a la tarde, cuando viene, algún día está enfermo. Algo enteramente normal y además católico y un principio básico de cualquier estado. Todo eso desaparece. Una máquina que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana y que no va a tener nunca ni huelgas, ni te va a poner ningún proceso judicial porque te has portado mal o por una baja de batería. No va a existir y que hace el trabajo 20 veces más rápido y más eficazmente que tú. ¿Qué haces tú como emprendedor, como un empresario? Hay que ponerse un poco en la cabeza a los empresarios. Es asustador porque el empresario lo que quiere es un poco es eficacia, lo que quiere son resultados, evidentemente una economía. Por eso incluso el Vaticano advierte en eso. Cuidado, porque es que cuando hacemos eso estamos desviando un poquito esa mentalidad siempre de progreso económico, economía, sacar más beneficios, aplastar el que sea necesario porque lo que me interesa es una empresa que saque beneficios de cualquier manera y que da lo mismo lo que pase. Eso tiene unas consecuencias morales terribles porque el ser humano, insisto, queda degradado. Y eso también se transmite mucho a la vida espiritual, porque la vida espiritual al final es como una especie de, incluso lo decía Benedicto XVI en Caritas in Veritate del 2009, que la tecnología ya no es un medio para ayudar al hombre, sino es una ideología. Y eso es algo muy fuerte. Hoy en día prácticamente cuando ves un iPhone, cuando ves un Macintosh, todo el mundo se vuelve loco y cuando ves, y si no tienen internet, no pueden trabajar, no pueden vivir. Es una especie de ansiedad por el cual ya no estamos pasando una cosa que nos va a ayudar, que es una máquina que evidentemente tiene sus funcionalidades y que nos ayuda a una vida. No. Si yo no tengo eso, no puedo existir. Empieza una especie de ansiedad de las personas. Hay incluso enfermedades que están perfectamente datadas en el cual marcan que la persona cuando no tiene internet se empieza a sentir mal, se empieza a encontrar angustiada. Y internet, inteligencia artificial, un trabajo, ¿cómo entiendes? Te das cuenta que se forma una tormenta perfecta. Es terrible, es algo que realmente tienes un dilema moral muy serio. Y por así decirlo, la Iglesia está intentando modificar un poco siempre el comportamiento humano. No podemos luchar contra la tecnología y decir que es algo malo. No se trata de eso, no somos retrógrados, no somos analfabetos. Hay que saber utilizarla con mucho criterio, con mucha idea moral. Pero ahí está el problema, que no todo el mundo lo utiliza. Y si la persona además no tiene mucho, lo que le interesa son beneficios económicos, va a aplastar al que sea necesario. Y las empresas lo van a hacer de una mañana, lo vemos todos los días.
y da pena decirlo, pero es así. Cuando un trabajador a mí no me interesa, se acabó. Es una especie de eugenía en el cual saco a las personas que no me interesan y eso auméntelo, pero por todas las profesiones que pueda haber, existir. Es asustador, sí. ¿no? Pero padre, yo lo que le estaba comentando, el padre tiene tantas ideas en la cabeza que espero que los televidentes estén acompañando la velocidad de... Un poco rápido. Sí. Tiene que ponerlo, está visto en el WhatsApp que hay por 1, 1.5, por 2, hay que ponerlo a 0.5 para que... Pero bueno, padre, no, que se estaba... Es un problema que viene de fábrica, sale con el distribuidor, no es tan fácil de solucionar, ¿eh? A ver si la inteligencia artificial nos puede ayudar con ese tema, padre. No, pero le comentaba yo que se está hablando, y que es muy preocupante, usted que es doctor en doctrina social de la Iglesia, se está hablando de que, claro, el ser humano va a ser relegado a un inútil y que va a estar, digamos, con un teléfono entretenido 24 horas scrolleando en las redes sociales, lo que sea, que eso es otro tema que podemos hablar después sobre la esclavitud a eso. Pero claro, que va a ser inútil. ¿Por qué? Porque no va a conseguir ni de lejos igualar el trabajo que hace una máquina, un computador. Mismo ya no hemos hablado ni siquiera de computadoras cuánticas, que eso es otra historia, pero lo que es reducción del ser humano a una especie de inútil y con un salario mínimo universal para toda esa masa humana que se va a quedar sin empleo, que eso ya se escucha, incluso se está promoviendo desde varios sectores. Exacto. Claro. Sí. Entonces, claro, es decir, si juntamos a eso la renta básica universal junto con un poquito lo que llamamos en España el pasotismo hoy en día de las nuevas generaciones, que nadie quiere trabajar, nadie quiere, hoy en día todo el mundo lo que quiere es que el Estado le mantenga, ¿me entiendes? La renta básica universal tiene cosas muy interesantes, pero si tenemos una cosa en la cual no tenemos la libre iniciativa, el deseo de mejorar, el trabajo arduo que te permite conseguir conseguir tus metas, eso es algo muy necesario en el ser humano. El alma necesita algo, todos nosotros tenemos que tener una finalidad y luchar y conseguir un buen empleo y estudiar para conseguir un mejor empleo y mejorar un poco nuestro estatus de vida. Es algo enteramente lícito y algo maravilloso. Si tú cortas eso porque hagas lo que hagas, te va a ganar una máquina, hagas lo que hagas, aunque tú te prepares magníficamente, aunque tú vayas a las mejores universidades, aunque seas el tipo más preparado, en todos los ambientes te va a ganar una máquina. Y encima juntas a eso, que te van a una renta universal, tú imagínate lo que es ya el pasotismo, se multiplica para el cubo. O sea, ya haz lo que te da la gana, no te hagas nada. O sea, ya eres una especie de ameba que no vas a hacer absolutamente nada, te vas a quedar en casa viendo Netflix, no haces nada, que eso es lo que está pasando un poco con la juventud. O sea, no quieren hacer nada, ya tenemos ese problema. Si encima le juntas la inteligencia artificial, además es que pasa mucho con esos jóvenes, porque, por ejemplo, nos tocó hace poco hacer una entrevista de trabajo para unos programadores y les preguntamos para hacer una serie de cuestiones, una página web, tenían 2 horas para hacer una prueba, tal, y lo primero que hicieron todos lanzarse al ChatGPT para que les hicieran el código de lo que nosotros les estábamos pidiendo. Lo cual no es malo, porque es una herramienta de trabajo, entonces si tú te sirve de herramienta de trabajo, hácelo. Pero cuando el ChatGPT no consiguió, porque aún no está del todo perfeccionado y tampoco hace unos meses no estaba tan perfecto y ellos tenían que hacer una parte humana, ahí patinaron todos, pero todos, eran 9 personas y los 9 patinaron, o sea, no consiguieron. Y entonces te quedas como diciendo, entonces estamos dependiendo tanto de esa máquina que ya ni siquiera el valor humano va a servir y esos chicos al final no podemos contratarlos, pero no porque fueran malas personas, sino porque no consiguieron realizar una cosa muy básica. ¿Entiendes? Multiplica eso a un estándar más grande. Es que ahí está el problema, es que estamos creando un poco, digamos, cuando se abre la caja de Pandora no da para volver atrás, es uno de los famosos también principios muy interesantes saberlo. Alguien puede pensar, no podemos volver atrás, incluso Elon Musk, Stephen Hawking, dijeron esto puede ser algo terrorífico y hay que pararlo. Pero hay una especie de principio que se ha cumplido a lo largo de la humanidad que es un poco difícil de romper y no creo que no lo vamos a romper nunca, que es cuando algo se inventa, no se desinventa. Cuando tú abriste la caja de Pandora, cerrarla no se puede. Entonces ya estamos en eso, ahora ya existe y ya estamos en una especie de camino que no tienes one way, solamente de un sentido, no tenemos de ida y vuelta. ¿Dónde vamos a terminar? Depende de nosotros, aceptar ese tipo de cosas y saber controlarlo, porque no es fácil, ¿eh? Claro, usted como todo eso se convierte en un tema moral, ¿no? De cada persona, Totalmente. Saber, justamente para el empleador, saber qué es lo moralmente correcto de hacer con sus empleados, hasta qué punto permitir el uso de esas herramientas, mismo para un empleado, moralmente, yo hasta qué punto estoy engañando a mi, por ejemplo, un empleado a su jefe, un estudiante a su profesor. Un empleado
un estudiante, un médico, un abogado. Ya ha habido casos incluso de abogados en que la Sí, ChatGPT o la inteligencia artificial de turno ha solucionado mejor el caso que el propio abogado y que el propio bufete de abogados. Algunos se han dado cuenta, otros no, porque además ya son medio que indetectables. Entonces lo claro. utilizan como herramienta de trabajo, pero ya hay un momento en que ¿cómo quedamos así? Moralmente hablando, pensémoslo por un momento. Tú eres un estudiante, ¿de acuerdo? Te mandan un trabajo. Estamos hablando que yo ya he visto tesis doctorales brillantes, magníficamente hechas. O sea, tú dices, esto es una cosa, realmente pues, sería una notaza. Y la han hecho en cuestión de una tarde. O Claro. sea, cosas que llevarían por lo menos 4. Cualquier tesis doctoral te lleva por lo menos 3 o 4 años, ¿entiendes? Entre que estudias, incluso tienes que viajar, moverte, tal. Entonces tú dices, bueno, la tecnología nos ha evitado viajar, nos ha evitado algunas cosas, ¿vale? Pero te ha evitado incluso pensar, no tienes que pensar. Todo lo que tú escribas, además con unos hilos lógicos, con una serie de planteamientos, de metáforas, de cálculos, que son impresionantes. Además te da gusto, como diciendo, pero qué impresionante. Todo falso, o sea, todo es fake, o sea, todo es etéreo. El chico no tuvo que estudiar nada y sacó un título. Entonces imagínate, empezamos ahí, esa gente ya está en el mercado laboral y es en la gente del mercado Claro. laboral, pero sin haber estudiado, pero ha engañado a los profesores, ha engañado al cuerpo docente, a quien te dé la gana, nos ha engañado. Entonces, ¿me entiendes? Ahí está el problema. Pero tú dices, no, es un problema moral, el estudiante no lo va a hacer. El Claro. estudiante no lo va a hacer. Claro que yo conozco gente muy Quien cercana dice el que la... estudiante, quien dice el Sí. abogado, sí, que son, entiende, por no estudiar o por conseguir un trabajo, cuánta gente ha falsificado lo que sea habido y por haber conseguido un trabajo. Entonces ahí está el problema, que no es tan sencillo. Entonces, vamos a frenar la inteligencia artificial porque esto está siendo demasiado complicado. Podemos regularla, la Unión Europea, Estados Unidos, como comentábamos, la están regulando, pero aún así no es tan fácil y creo que siempre hay subterfugios para poder romperlo. Entonces otro principio, si no puedes contra ellos, únete a ellos, ¿no? Entonces vamos a intentar incentivar la inteligencia de una manera, de un uso correcto y que sea realmente legítimo y bien hecho. Magnífico. Pero el umbral en que estamos pasando de uno para otro es tan fino, que la situación no es tan sencilla para solucionar, ¿eh? Padre, y después también que hoy en día el ser humano, especialmente las generaciones más jóvenes, no tienen una estructura mental y, bueno, y una formación moral justamente para saber discernir hasta qué punto es correcto yo usar esas tecnologías. Y después también, mismo en cuanto a la capacidad del ser humano, desarrollarse, digamos, intelectualmente y mismo físicamente, mientras más tecnología viene, el ser humano queda como que más reducido a un ser con menos capacidades. Incluso decían los egipcios, ¿no? Que cuando se inventó la escritura, en la época fue una gran revolución y ellos lo veían como algo muy malo. ¿Por qué? Porque con el hecho de poder escribir y poder guardar escritos, la persona perdía la capacidad de memorizar las cosas. Entonces, ya imagínense para ellos, ya con el hecho de, bueno, mucho después, cuando ya comenzaron a aparecer las herramientas, cuando empezó a aparecer ya la computadora, la La grabadora, imprenta, la mismo máquina de vapor. hoy en día nosotros no somos capaces de memorizar nada porque nosotros lo que memorizamos es dónde yo puedo encontrarlo, en Google o en tal página, la información que yo necesito. Entonces, yo no memorizo lo que necesito, sino dónde puedo encontrarlo. Entonces, cualquier cosa que yo necesito ya me viene a la Claro. cabeza, Google. Voy a buscarlo en Google, voy a buscarlo, bueno, voy a ver un video en YouTube. Y en el fondo la persona no sabe nada, solo sabe cosas muy superficiales. Y lo peor es que la gente piensa que sabe las cosas. Es bien complejo, bien complejo. Padre, mire, si le Pero parece, eso, inclusive, ese punto que usted hay que tocar es fenomenal, pero inclusive se requiere de un ser humano que pregunte o que busque o que averigüe. ¿Entendió? Pero imaginemos sí, cuando ni siquiera ya es el ser humano. Tú estás diciendo una conversación o estás levantando una idea y ya la máquina te lo ha solucionado antes de que tú claro, digas cualquier cosa. Una pero especie no de Alexa a sé, nivel universal. a usted le ha pasado, no sé, usted entra a Google, por ejemplo, usted escribe una letra y el aparato ese ya sabe lo que usted quiere buscar. Es impresionante porque ya le da todas no sé, las Sí, sí. sugerencias que, claro, porque el aparato usted ya lo estudió de tal forma y ya tiene memorizado lo que usted normalmente visita, lo que usted normalmente busca, lo que usted hace, lo que usted habla, que él ya sabe Se qué compra. ofrecerle, exactamente. Y de esa forma Claro que sí. está manejando a la sociedad de una forma tal que consiguen venderle cosas que usted no necesita, por ejemplo. Es que es impresionante. No, es tal cual. Big Brother, una especie de comunidad así global y además hay unos comportamientos predecibles que son perfectamente, además son súper ajustados y magníficos. O sea, aciertan, ¿no? Uno piensa, no, esto Ajá. conmigo no va a funcionar. Funciona, claro que funciona. Todos somos seres humanos y tenemos necesidades y tenemos búsquedas, lógicamente, claro que sí. Por eso Padre, digo mire, que es complicada la solución, no es sencilla. Diga, le diga. propongo, no, que ya tenemos que hacer una pausa
comercial ahorita justamente y sí, por la radio Sí. que nos piden. Y volviendo, quiero que, digamos, sigamos tocando un poquito el tema de los peligros, especialmente para el ser humano en cuanto a su fe, en cuanto con tanta tecnología y tanto desarrollo y tanta inteligencia artificial, en cuanto desaparece como que la necesidad de tener un Dios, ¿no? Y hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial y aquello que decía el doctor Plinio, que el ser humano por la tecnología y por la técnica y esto, iba a tratar de llegar a una circunstancia por la cual evite todos los problemas de la vida, inclusive hasta la muerte, ¿no? Que esa es la ilusión de todo ser humano mundano que no tiene ojos de fe. Entonces vamos a quizá tocar eso cuando volvamos para cerrar el programa con ese aspecto pues más espiritual. Muchas gracias, Padre. Ya regresamos. No se despeguen. Salve María. Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. Hoy estamos hablando con el Padre Jonás Venero desde San Pablo, Brasil, que es un experto en estos temas de tecnología y bueno, especialmente también en doctrina social de la Iglesia, que está muy relacionado con el tema que estamos hablando el día de hoy. Estamos hablando, bueno, de la tecnología en general, pero especialmente los peligros de la inteligencia artificial. Y en la primera parte el Padre nos explicó, pues, bueno, hablamos de todo, pero de ciertos tipos de avances que nos asustan, hoy en día nos preocupan, especialmente hacia dónde camina la sociedad en cuanto dejar al ser humano de lado, que el ser humano que es el centro de la creación, ¿no? Y dejarlo como un inútil y reemplazar a ese ser humano que tiene un alma que es inmortal y que está en este mundo de paso, especialmente para ganarse el cielo, dejarlo como una especie de ser que simplemente vive porque el aire es gratis y que está entretenido con la tecnología, mientras que las máquinas, las computadoras, hacen el trabajo de todo el mundo, ¿no? Entonces, estamos hablando de eso. Y en esta segunda parte íbamos a entrar más en el tema quizá espiritual, moral. ¿Dónde queda Dios en un mundo en el que la tecnología gobierna, en el que la tecnología y la técnica, digamos, marcan el día a día de la sociedad? ¿Qué va a pasar con la iglesia, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con el ser humano en cuanto más conectado está, más solo vive, más en su mundo, más en una vida irreal que son las redes sociales y eso? Entonces, Padre, no sé si nos quiere hablar un poco de eso. Hay una cosa impresionante que pasa también y que está viendo muchos, además, se ha despegado muchos, incluso las iglesias protestantes de Alemania, que están haciendo sermones, están haciendo prédicas, incluso acompañamiento religioso, dirección espiritual a través de inteligencia artificial. Recordemos que la inteligencia artificial siempre va a ser amena, siempre va a estar bien dispuesta, te va a dar consejos que son espirituales, te va a tener todas las citas, va a ser un teólogo de esos de primera, o sea, nos va a superar a todos nosotros, pero con creces. Un Santo Tomás de Aquino que va a tener la suma teológica, vamos, de punta a cabo, te sabe responder cualquier cosa. Entonces, siempre te va a dar consejos. Entonces, hay muchas personas que ya, es que ahí está el problema, que no es que quitemos a Dios, no, es que la tecnología se ha convertido en un Dios, no es un medio, sino es un fin. Entonces, Dios es la tecnología. Y si yo tengo, en España hay una cosa que se llama el teléfono de la esperanza, ¿no? Que la persona llama por teléfono porque las personas que están mayores, que están un poco alejadas, que no tienen nadie que les ayude, tienen a alguien que por lo menos que son voluntarios, que ayudaban y llamaban por teléfono, entonces atendían a las personas. Hoy en día el ChatGPT y otras tecnologías así variantes, ya digo ChatGPT, pero cualquier inteligencia artificial te responde de una manera mucho más afectiva, amena, espiritual que cualquier ser humano. Entonces hay personas que ya están sustituyendo eso. Entonces, ¿para qué vamos a necesitar la iglesia? ¿Para qué vamos a necesitar los sacerdotes? Porque además los sacerdotes somos todos malos, somos seres humanos, tenemos nuestros defectos, ha habido problemas, dificultades, el cura me trató mal, el otro me dijo tal cosa, ¿entiendes? En cambio, tú eres una persona que siempre te va a traer bien, que siempre va a ser misericordioso, que siempre te va a ayudar en todo lo que tú necesites, a cualquier hora del día y de la noche, que siempre te va a ayudar. ¿Para qué necesito yo un ser humano? ¿Lo entiendes? Eso Sí. puede que de repente hoy en día es un poco utópico, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que sea así porque aún falta mucho por caminar, pero si nos damos cuenta, no falta mucho para ese camino, porque es que es verdad. Yo, si necesito un consejo de un sacerdote y yo me conecto internet, una especie de Skype así online que yo conecto y enseguida me atiende una persona súper amena, que me conoce de siempre, que me va a ayudar en la vida espiritual y que me da consejos impresionantes, ¿para qué voy a necesitar otro sacerdote que nunca está? Que además hay dificultad de encontrar un sacerdote, que no tengo tiempo para confesarle. Entonces, ¿se da cuenta?
Pensemos lo mismo por una persona que me ayuda a rezar, una persona que sea mi madre, que sea una persona que me esté siempre acompañando en la educación, en la formación profesional. ¿Sabes? Ese típico profesor que siempre nos ayudó en todo y que también es un profesor que rezaba con nosotros, era un papá. Estamos hablando de papá y mamá, no, porque muchas veces de repente el papá y mamá están trabajando o están luchando para intentar sacar una familia adelante, pero tenemos una especie de inteligencia artificial que siempre nos está ayudando y que siempre está así, que es súper acogedora, con una voz siempre cálida, ¿entiendes? Entonces eso crea otro Dios, crea otra deidad por el cual el ser humano ya no necesita más ni a Dios, ni a la iglesia, ni a los sacerdotes, ni a nadie, porque yo tengo a alguien que me suple todo eso, que es un poco cuando la persona está dopada de todo lo que son redes sociales. La persona tiene que ese deseo de dopamina, de deseo de estar con otras personas, de contactar con otras personas, eso se lo va a dar una máquina. Y siempre, además recordemos, en cualquier hora del día de la noche, la persona tiene una mala noche y enseguida está el otro para atenderlo y en cualquier circunstancia. Es que no nos damos cuenta hasta qué punto puede llegar eso y no vamos a notar la diferencia ninguna entre un ser humano o una máquina. ¿Cómo queda Dios? ¿Cómo voy a rezar? Yo estaría dispuesto a rezar porque tengo de rezar con una máquina de esas. Oye, vamos a rezar juntos un rosario. Y la máquina, claro que sí, vamos a rezar juntos el rosario. Y reza contigo. Y está rezando con una máquina, es un código de programación. O sea, no estamos hablando de un ser humano. Pero la persona se termina acostumbrando. Entonces engañamos a las personas, pero la persona se termina acostumbrando y pasa. Incluso hay novelas de ciencia ficción y películas que ya han salido en esa línea en que la persona prácticamente se enamora de una máquina, porque la máquina es un código, pero ese código está tan bien hecho que está prácticamente acoplado y, digamos, encaja perfectamente con mi forma de ser, ¿no? Está hecho a su medida, exactamente. Es un ser creado justamente a mi, no diría mi imagen y semejanza, pero a mis necesidades y a mis caprichos, digamos, ¿no? Entonces, aquello que el otro ser humano no me entiende, no me comprende, no me tiene la paciencia, como usted dice bien, pues una máquina, como sabe qué es lo que yo quiero y qué es lo que me gusta, pues siempre me va a ofrecer aquellas dosis de dopamina que mi cerebro necesita, claro. Exacto, y recordemos, va aprendiendo, no nos va a dejar quietos como diciendo, no es una máquina tonta que te dice, hola, te quiero mucho, pórtate bien, hola, eso es una cosa muy básica. No, es una cosa mucho más sofisticada y que va aprendiendo y te va ayudando. Mundo. Te va, oye, el famoso hola mundo de cualquier programa, lenguaje de programación, es algo mucho más complicado, si no la gente no sería atraído por eso. Entonces, es por eso la situación se forma un caldo de cultivo enorme y sobre todo si sabemos que la familia ya no existe más porque prácticamente está destrozada, pues entonces, claro, el lado afectivo de la persona, todos necesitamos búsqueda de Dios, o sea, todos buscamos la felicidad y lo buscamos desesperadamente, solo que si no lo encontramos en Dios, si no lo encontramos como deberíamos, vamos a desviarnos clarísimamente por algo que es un caramelito, pero que sabe súper bien, que es un caramelito hecho a medida. Claro, padre, y usted ve también por otro lado cómo esta pandemia que pasó, mucha gente tenía pues su celular, su smartphone, sobre todo la gente mayor también, pero no dependían de él enteramente para su vida. Incluso lo que usted hablaba de su vida de fe. Mucha gente pasó a depender de un celular, de internet, mismo para asistir a la misa, para rezar el rosario. Y hay gente que se acostumbró a que su relación con Dios sea enteramente virtual. Incluso mucha gente no regresó a la iglesia después de que ya se podía. ¿Por qué? Porque se acostumbró a la comunidad de su casa, de que le pasaban la misa todos los días. Es una costumbre, digamos, que es falsa, porque estamos hablando siempre que es algo que es irreal, no es que estemos o una misa virtual fuera tan maravillosa. Evidentemente el conocimiento, la liturgia, tú puedes apreciar determinadas cosas muy bonitas, pero el sacramento en sí no lo tienes. Y luego la gracia presencial tampoco la tienes. Entonces, he notado muchísima gente, lo que usted dice tiene toda la razón. O sea, hay mucha gente que no ha vuelto a misa y gente que le cuesta por miedo, por dificultades o por falta de fe, pero que también se dan cuenta de que la misa, cuando era en la iglesia y era todos en comunidad, había una gracia sobrenatural. Claro. De algo muy especial. Cuando es una cosa plana de una pantalla, pues eso no lleva mucha cosa. Puede servir como, digamos, para ayudar en determinadas circunstancias, como fue la pandemia, porque realmente no había otro medio. Pero fuera de eso, no va a llevar más lejos. Entonces, pasa un poco lo mismo con la gente. Todo el mundo dice, no, entonces vamos a sustituir a Dios por una inteligencia artificial, con todo lo que ello conlleva. No va a funcionar. La parte sacramental, la parte digamos, de rezar, no va a funcionar. Eso no funciona. Y eso va a traer consecuencias nefastas. Porque si ya estamos mal y ya tenemos dificultades con el lado de relación, imagínate cuando empecemos a rezar con las máquinas o empecemos a depender de ellas. Claro. Va a ser peor aún. O sea, ya la cosa ya no, la cosa no va a solucionar el problema. Incluso lo que usted comentaba de cómo las personas hoy en día, cuando tienen una dificultad o tienen una duda incluso de fe, acuden a la inteligencia artificial, al ChatGPT, para preguntar. Me acuerdo de una señora que estaba leyendo la Biblia y que llegó un pasaje que no entendía
Y me contó ella después, no, yo le fui a preguntar a ChatGPT qué quería decir el capítulo tal del libro de no sé qué profeta era, que hablaba de esto. Y la inteligencia artificial me mandó la respuesta, en una cosa bien ambigua, la verdad, porque, claro, no se compromete mucho tampoco, en fin, y es complicado pero lo que me impresionó a mí que era que la persona me daba la explicación de la inteligencia artificial como si fuera palabra de Dios directamente. No, mire, no, porque es que ChatGPT me dijo esto. O sea, la explicación para este versículo de la Biblia, o sea, que el cardenal Gomá y San Jerónimo y todos los que se mataron para interpretarla, nada. O sea, era lo que decía el ChatGPT. No importa. Y es impresionante. Vale, y pero eso, imagínese, eso es una señora, perdón, es una señora que tiene una cierta formación, digamos, intelectual, humana, que ha pasado por una serie de generaciones. Tú imagínate un joven que es nativo digital, aunque no existe, digamos, me han dicho, pero que ha nacido ya en esa forma de ser, que es un millennial y que tiene totalmente ese problema. Entonces, para él es que es lo que le han aprendido. O sea, no es... ¿Sabes cuando esas personas que muchas veces no confunden? Hay personas que te dicen, no, es que te mando un email. Y el email te dice, bueno, un WhatsApp, no, pero es un email, no, el email es otra cosa, pero es un WhatsApp, ¿no? Entonces la persona no entiende porque ya nació en el WhatsApp. Entonces el email para él es una cosa, pero vamos, de hace varios siglos. Entonces dice, sí. es un email, por favor, es una cosa, no entiende. Pues lo mismo pasa con esa gente. Ellos van a pensar que eso es lo normal. Yo tengo algún problema, voy a la inteligencia artificial y además voy a tener mi asesor de inteligencia artificial que me va a ayudar en todo momento. Piénselo para una futura generación, porque insisto, esa señora tiene una cierta formación. Piénselo para una generación que ya nació, están haciendo ahora, que ya no son generación Z ni millennial, ya son más allá, o sea, han llegado ya los últimos de todos. ¿Qué va a pasar con esa generación? Esa generación se va a tragar, pero esto directo. Y más, si encima metemos con la crisis familiar, o sea, tenemos el caldo de cultivo perfecto, la tormenta perfecta para tener una sociedad realmente destrozada, ¿no? Padre, mire, yo quería leer aquí, si usted me permite, cómo el inspirador de los heraldos, el doctor Pino Correa Oliveira, ya en la década del 50, cuando él escribió su libro más famoso, por así decirlo, Revolución y Contrarrevolución, él hablaba, más o menos veía o nos levantaba un poco el velo de lo que iba a ocurrir en un futuro a respecto de todo el tema de tecnología, de todo el tema de cómo Dios iba a ser puesto de lado por este nuevo Dios que iba a ser, que iba a querer ser implantado en la humanidad. Estamos ¿no? hablando en qué épocas, o sea, digo, Sí. para ver el profetismo de ese libro, tío, porque estamos hablando de que hace cuando la inteligencia artificial ni existía, Internet ni existía, o sea, y la ciencia aún dejaba muchísimo que desear, había muchas cosas, había lagunas, no eran mares, o sea, imagínense. Ajá. Pero mire, aquí el doctor Plinio, en su libro Revolución y Contrarrevolución, en el capítulo 11, que se llama La Revolución, el Pecado y la Redención, la utopía revolucionaria. Hay una parte 3 en la que él dice, la redención por la ciencia y por la técnica, ¿no? La utopía revolucionaria. Voy a leer, padre, y usted después nos comenta. Dice el doctor Plinio, de cualquier manera, depositando toda su confianza en el individuo considerado aisladamente, en las masas o en el Estado, es en el hombre en quien la revolución confía. Autosuficiente por la ciencia y por la técnica, ¿no? Él puede resolver todos sus problemas, eliminar el dolor, la pobreza, la ignorancia, la inseguridad, en fin, todo aquello que llamamos efecto del pecado original o actual. O sea, todo lo que son consecuencias de ese primer pecado, que es, bueno, el principal efecto es la muerte, ¿no? Y todo lo que eso trae, todo eso se va a querer cambiar, o sea, va a querer solucionar por medio de la técnica. Después sigue el doctor Pino. Un mundo en cuyo seno las patrias unificadas, esto es muy importante, unificadas en una república universal, no sean sino denominaciones geográficas. O sea, todos somos un solo mundo sin fronteras, sin nada, una utopía total, que es más o menos lo que se quiso hacer en ciertas regiones ya, ¿no? Exactamente. Un mundo sin desigualdades sociales ni económicas. Qué bonito suena esto, ¿no? Claro, solo que todo el mundo pobre, ¿no? Dirigido por la ciencia y por la técnica, ¿no? Dirigidos por máquinas, por la propaganda y por la psicología, para realizar sin lo sobrenatural, sin Dios, la felicidad definitiva del hombre. He aquí la utopía hacia la cual la revolución nos va encaminando. En ese mundo, la redención de nuestro Señor Jesucristo nada tiene que hacer, pues el hombre habrá superado el mal por la ciencia y habrá transformado la tierra en un cielo técnicamente delicioso.
y por la prolongación indefinida de la vida esperará vencer un día la muerte. Es profético, ¿no? Impresionante. Sí, Profético además, porque descubre de una manera más puntual y todo. Sobre todo de la autodefinición de la persona realmente, que son totalmente autosuficientes, no necesitan nada. Es justo la sociedad selfish en el cual nadie, y cualquier cosa, la técnica, que ya es una religión, ella va a solucionar todos nuestros problemas, o sea, todo, inclusive llegando a la muerte. Inclusive el famoso CEO de ChatGPT ha invertido no sé cuántos millones de dólares o de euros, o lo que sea, en empresas para alargar la vida. Son empresas que además se dedican para hacer todo tipo de estudios biológicos para poder pensar en realmente cómo no morir. Puede ser fake o no puede ser fake, pero la cantidad de personas que luchan ya porque ellos no les interesa morir, o sea, ya están, una cosa que sería medio normal, o sea, incluso entenderlo, no, ellos están luchando para acabar con la muerte, o sea, es una cosa que parecía utópica, que pasó hace muchos siglos, no, continúa hoy en día. Está describiendo claramente lo que es nuestra sociedad y todos una especie unificados y todos dirigidos por la inteligencia artificial, por lo que podamos llamar tecnología, por algo que incluso además no sabemos cómo funciona. Es que hay una cosa importante recordar, que en la inteligencia artificial los resultados no son cosas que uno ha programado, no, sino que son, claro, son células neurológicas que aunque sean falsas, digamos, y digitales, dan resultados que nadie los ha programado, que han salido incluso con cosas interesantes. Entonces, eso está guiado por algo que no conocemos. Entonces, la humanidad entera va a estar guiada por algo que conocemos. Alguien puede decir, no, pero va a ser guiado, bien guiada. Magnífico, y podemos decir que puede haber médicos y profesiones, como hemos hablado, que lo van a hacer mucho mejor que un ser humano. Pero finalmente, resultado, 2 y 2, al final estamos dirigidos por algo que no conocemos y que no tenemos control. Entonces, no, y va a ser entonces una especie, se va a volver contra la humanidad. Puede que no pasen ese tipo de cosas, no esté hecho para eso. Pero que la resolución es que tú tienes algo, una especie de inteligencia por detrás que no conoces entender profundamente y que te está guiando y que está guiando a la humanidad entera. Es algo que da miedo, es impactante. No, y está guiando a la humanidad sobre todo a un camino por el cual, como dice aquí bien el doctor Plinio, Dios es sacado de lado completamente y nuestro Señor Jesucristo, la redención de Él es completamente inútil. O sea, lo hacen claro, como el fin último del hombre. No sirve para nada. Claro, el fin último del hombre es vivir en esta tierra indefinidamente, inmortal, ¿no? Y hacer, como decía él, un cielo técnicamente delicioso aquí en la tierra, que es una definición perfecta, un cielo técnicamente delicioso. Entonces, claro, ¿para qué los sacramentos? ¿Para qué Dios? ¿Para qué la iglesia? Si en el fondo ¿Para qué rezar? Ya lo cambiamos por este mundo maravilloso del cual vamos a seguir progresando y vamos a seguir, y cada vez van a implantarnos chips nuevos que nos van a aumentar la vida no sé cuántos años más y nos van a disminuir los dolores. Y eso es otro tema que bueno, no hemos ni tocado, pero que ya es unir el ser humano con la tecnología. Se llama el transhumanismo. El transhumanismo. Es un tema también súper interesante que podríamos. El transhumanismo es algo mucho más profundo y mucho más serio, en el cual ya es una especie de cyborg, ¿no? Hombre-máquina, que ya está real, que ya existe, no es una cosa utópica. Insisto, todo lo que estamos hablando son cosas que de repente uno dice, bueno, no hemos llegado a eso, porque vale, pero no tenemos que no hay que ser muy ingenuos para darse cuenta de que estamos a un paso, o sea, ya están todas las causas preparadas. Entonces dices, no, pero esto no va a pasar. Si ya doctor Plinio hace 50, 60 años de manera profética decía lo que estaba pasando hoy en día, ¿tú te crees que eso no va a llegar a las consecuencias máximas? Claro que sí. Además falta, no, entonces depende del ser humano que lo gradúe. Perfecto, vamos a rezar para que sepamos manejar esta tecnología y hacerlo bien. Pero es que el umbral que tenemos de error es mínimo y cuando pasemos ese umbral se acabó, no hay vuelta para atrás. Por eso es lo serio y por eso la iglesia tiene que tomar y tenemos que rezar para Nuestra Señora para que esto no pase, ¿no? O sea que no, insisto, no se trata de ser retrógrados ni ser, anacoretas, no se trata de eso, se trata de tener un control sobre lo que estamos viendo, lo que está pasando en nuestra sociedad. Ahora, evidentemente, padre, para ir cerrando ya, todos estos avances y toda esta técnica y toda esta gente que promueve evidentemente estas cosas, no cuentan con algo que es inminente también, que es una intervención de Dios en la sociedad, en el mundo, a raíz de tanto pecado, tanta ofensa, tanta cosa, que es lo que prometió Nuestra Señora en Fátima, que es una especie de purificación del mundo y la venida de un reino prometido por ella, que es el reino de María, que es el reino donde va a reinar el corazón inmaculado de ella, por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, su voluntad. Así que nosotros como católicos no nos podemos desesperar tampoco y pensar de que ya está todo perdido, ¿no? Porque claro, ese es un plan del demonio justamente, de que no, ya no hay nada que hacer, pues entreguémonos a esto, implantémonos todo lo que nos digan para no quedarnos fuera de esta sociedad. Entonces, y además, perdón, que estamos dejando bien claro que todo eso es un plano falso.
Porque la realidad es que cuando tú ves a las personas con tu super tecnología, su transhumanismo, su super inteligencia artificial, están vacías y tienen una sed de Dios y nada Claro, suple un sacramento, una misa, una confesión. O sea, la persona, yo lo digo como sacerdote, es impresionante. La gente cuando es sacerdote está vacía y cuando uno la atiende y uno la atiende con el amor de Dios y sabe las cosas y todo lo que estamos haciendo de ser humano a ser humano como intercesor de Dios, la cosa cambia y la persona se da cuenta que esto es de la noche al día y que se da cuenta que está claro. totalmente perdida. Por eso nosotros como católicos tenemos la responsabilidad de quitar este velo, decir, no, esto no va a ser solución. Eso es una falacia, totalmente no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que necesitamos de Dios mucho más que, pero muchísimo Más que más que nunca, antes. mucho Y más que más una nunca. sociedad que claro, que está intentando sustituir a Dios. Todo lo contrario, necesitamos a un Dios que esté inmanente todos los días con nosotros y a nivel sacerdotal, a nivel sacramental. Si no, eso no va a llegar a ningún lado. Y además lo notas, cuando a los jóvenes les quitas toda esa inteligencia artificial, incluso ha habido estudios muy bonitos de colegios en que les sacas celulares, internet, le pones a leer libros, o sea, como vamos al siglo XVIII, ¿no? Y les empiezas a tener una vida normal de lectura, de conversación con otras personas. Ya estamos hablando de un lado no católico, pero cuando vuelven un poco a la normalidad, ellos mismos, incluso dicen la famosa frase, una alumna lo decía en un colegio así famoso de Suiza, decía, estoy muy contenta porque he recuperado mi vida. O Exactamente. sea, estaba subida hasta... Y lo mismo pasa con los jóvenes, cuando ellos se acercan a la iglesia, cuando nosotros como sacerdotes ayudamos, sacerdotes seglares, quien diga, y le muestran lo que es la verdadera iglesia, ellos se dan cuenta que estaban en una burbuja totalmente falsa y etérea. Es un blef, eso es algo Claro. totalmente falso. Es que por más estímulos que puedan hacer a nuestro cerebro con la tecnología, el ser humano, en fin, no estoy aquí descubriendo la Se pólvora ni el necesita de agua algo tibia. sobrenatural. El hombre es cuerpo y alma, no es carne y hueso, como dicen, el hombre es cuerpo y alma. Y el alma necesita ser alimentada y el alma es lo que trasciende después de todo y el alma está llamada a buscar las cosas infinitas y lo único que llena eso es Dios. Y Dios se encuentra a través de que, pues, Solo de Dios los... conseguirá saciar tu ansia de infinito, tu felicidad profunda, solamente va a ser Dios y nada más. Y no hay inteligencia ni ChatGPT que te consiga solucionar. Solo que hay que intentar nosotros sacar Ujú, digamos, esa bruma que está pasando por en medio, tal cual. ujú. Bueno, padre, entonces yo le quería agradecer mucho pues, por su presencia. Sé que está muy ocupado. Mire, tiene ahí Nada, como por Dios. 3 computadoras Nada, atrás para programar. nada que ver, nada que ver. Pero bueno, Eso es para la propaganda. Eso tiene que un computador atrás, nada más. ¿Sí? exactamente. Pero bueno, padre, de verdad que muy agradecidos por su explicación. Creo que es un tema quizá no habitual que tratamos en nuestro canal, Sí. pero que mucha gente, especialmente como le decía, más joven, nos estaba escribiendo pidiendo que tocáramos con cierta urgencia porque, claro, toda esta tecnología pues va avanzando y la gente no sabe cómo verlo, cómo manejarlo, cómo tocarlo, si moralmente se puede o no. Y bueno, más o menos pues el padre nos ha explicado, pues no, más o menos no, el padre nos ha explicado muy bien de qué va todo esto No, y tranquilo. los Esto es un tema, cuidados que hay que tener. recordemos que es un tema muy extenso, es un tema muy Ujú. extenso y hemos dado una punta del iceberg, pero por lo menos dar una serie de pautas que pueden ser Sí, interesantes. Es una cosa que ha surgido hace muy poco tiempo a nivel moral, incluso la Iglesia, porque ha sido el 2023, se considera como el año en que nació la inteligencia artificial, porque se puso a disposición del público, ¿no? Entonces aún sí. falta mucho y tenemos que seguir manejando y estar muy actualizados, porque esto puede cambiar de la noche a la mañana y hay cosas que pueden ser terribles, pero por lo menos ya tenemos una serie de pautas que incluso el Vaticano deja muy claro en algunos documentos, aunque hay muy poquitos porque acaban de hacer, es más bien alguna cosa puntual y algún obispo, una carta o alguna conferencia, pero no hay mucho más, ¿no? Está bueno, padre. Entonces, le agradezco mucho nuevamente. Normalmente terminamos siempre el programa con una bendición del sacerdote invitado. Claro que Y sí, bueno, padre, obviamente. quería pedirle a la gente que en los comentarios pues nos deje si le gustó el tema, si le pareció interesante, si les gustaría que se tocasen más temas similares a respecto pues, de tecnología, peligros para nuestros jóvenes, para la sociedad actualmente. Déjenlo en los comentarios y desde ya pues invitándoles a que se suscriban, que den like y compartan este programa con personas que ustedes puedan, o sea, crean que les puede ayudar. Así que Padre, con su bendición nos despedimos. Claro que sí. Vale. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso a todos los videntes, a todos los que estén viendo todo esto. Videntes de televidentes de Televidentes. internet. Televidentes, videntes no, pero como de televidentes. Es que no sé cómo se dice a las personas que están detrás, ¿de acuerdo? A todos los que estén asistiendo para que no se les ayude mucho y sobre todo les bendiga. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María, satisfacción, una alegría.